de la Secretaría de la Defensa contra el EZLN. De vuelta, si tenemos esos documentos desclasificados donde el propio Pentágono habla de la conexión directa entre grupos paramilitares y el ejército en Chiapas, no tenemos por qué no pensar que hoy este mismo nexo exista. Pero hay otro elemento que reafirma, digamos, esta hipótesis o estas afirmaciones, y es que en este último mes o estos últimos 15 días y hace un par de meses fueron puestos en internet por un grupo australiano, Wikileaks, centenares de archivos sobre Afganistán y sobre Irak que demuestran el uso por el ejército de Estados Unidos no solo de la tortura, que ya la habíamos visto visualmente a través de las fotos en Abu Ghraib o en el campo Rayos X de Guantánamo, sino que hablan del uso de paramilitares para llevar a cabo las guerras en Afganistán y en Irak. Yo no sé cómo andamos de tiempo. 4 minutitos. Bueno. Así como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzosa, hoy le llaman levantones, son factores esenciales de la lucha contrainsurgente. La exposición pública de cadáveres de enemigos o narcos, por ejemplo el caso de Arturo Beltrán Leiva, es una técnica de la guerra psicológica, a lo que se suman el helicóptero como instrumento de combate, el espionaje masivo, los autoatentados y sabotajes, los vehículos sin placas, las cárceles clandestinas. A mí me ha generado mucha curiosidad, o bueno, muchos signos de interrogación, el autobomba que estalló aquí en Ciudad Juárez, como otro que después se encontraron en un estacionamiento. Es decir, acá tuvo un desenlace mortal, un par de personas murieron, incluso un médico de aquí de Ciudad Juárez, tengo entendido, pero yo recuerdo los carrobombas puestos en Bagdad, por ejemplo, y en otras partes del mundo, y causan muchos muertos. Entonces, esto se hizo aparentar como que un grupo criminal quiso atentar contra militares o policías, y el resultado fue otro, ¿no? Que murió un médico que salió a auxiliar a uno que aparentemente ya estaba muerto, ¿no? No sé si se acuerdan que pocos días después, creo que en algún parque por aquí cerca, hubo una llamada anónima a un cuartel y fueron a ver y encontraron a un hombre muerto. Y como estaba al lado de un auto, se fijaron y hoy casualidad encontraron C4. Y entonces llamaron a un técnico del ejército, desactivó parte del C4, este explosivo plástico militar, y otra parte no la pudieron desactivar y entonces acordonaron la parte esa, hicieron explotar el auto. Bueno, esas cosas me generan interrogantes a mí, porque me da la idea que son autobombas controlados para que causen poca mortandad, pocos estragos. No sé si se acuerdan también que a mediados de año en la colonia Roma, en el Distrito Federal, en un gran operativo en la Marina, descubrió también explosivos C4. Y al otro día la PGR dijo que no era explosivo C4. Y la Marina repetía que sí era explosivo C4. Y Carmen Aristegui mandó a Dolia Esteves a que consultaran el Pentágono y dijeron, sí es C4. Bueno, ¿qué tanto en torno a este C4, no? Con el C4 fue con el que hicieron volar al ex canciller Letelier, el ex canciller de Allende, en 1970, en Washington, por aquellos en 1976. Con C4 fue que hicieron volar, estallar en pleno cielo de Barbados al avión de Cubana Aviación con 74 personas adentro, la mayoría era parte del equipo de esgrima panamericano de Cuba. Es decir, los expertos en C4 en todo caso son los cubanos anticastristas en Miami que ha utilizado la CIA para cometer este tipo de atentados. ¿Tendremos en México, pregunto, es hipótesis de trabajo, algún grupo de anticastristas que están operando, echándole una manito aquí
a los que están detrás de la guerra de Calderón en México? Es pregunta. Pero ustedes se acuerdan también que en el carro de aquí de Ciudad Juárez dijeron que había sido explotado con C4, con 10 kilos de C4, dijo de explosivo, dijo Milenio, un gran titular. Y yo no sé si le siguieron la pista, qué pasó con ese carro bomba. Pero un viernes a la noche, es decir, diarios de sábado, y creo que después seguían vacaciones, hubo un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional diciendo que por aquí, por el municipio de Madera, en las cercanías de Durango y no sé dónde, una banda de malhechores había atacado una partida del ejército, el ejército repelió, y esto es otro patrón, ¿no? El ejército nunca ataca, siempre se defiende, ¿no? Pero bueno, atacó una partida de malhechores, o repelió una partida de malhechores, capturó a algunos, ¿y qué les encontró? C4, otro explosivo más violento todavía, y cordeles. Y entonces lo ligaron los medios con el autobomba de Ciudad Juárez. Y lo simbólico aquí lo encontraron cerquita del cuartel Madera. Es decir, ¿sería que tendría algo que ver con esto lo que después diría la Hillary Clinton, de que en México ya había una narcoinsurgencia, que los cárteles de la economía criminal ya operan con los métodos de una guerrilla? Es decir, yo he manejado mucho el tema de las construcciones, de las fabricaciones, con fines de generar matrices de opinión para influir sobre las clases políticas y la opinión pública. Y así como se construyó la idea del Estado fallido en la transición de Bush a Obama, el Estado fallido en México, y salieron informes del más alto nivel del Pentágono y de la CIA y de la Seguridad Interior que decían que México estaba a punto de estallar y que ante un colapso inminente los soldados del Pentágono tendrían que intervenir militarmente en México. Es decir, esta construcción mediática de México como Estado fallido estaba dirigida para presionar a Obama y que continuara con la misma política, que no fuera a cambiar eso. Acuérdense que él había prometido cerrar la base de Guantánamo, suspender la tortura, abandonar Irak. Bueno, nada de eso hizo finalmente, pero fue su discurso de campaña. Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención este tema del C4 y otras cosas que tienen que ver justamente con las construcciones mediáticas que sirven para ir aterrizando o profundizando, digamos, la guerra de Calderón. Yo podría seguir hablando, sí, pero de cualquier manera creo que va a ser mejor que establezcamos un diálogo. En definitiva, creo que todo esto forma parte de un proyecto que tiene que ver con la militarización, digamos, tiene que ver con políticas de mediano y largo plazo de Estados Unidos, que si las rastreamos hacia atrás, se originan, digamos, cuando Estados Unidos en 1973, fíjense a dónde me voy, cuando hubo una guerra, un boicot petrolero de la OPEP, de los países productores y exportadores de petróleo, le hicieron un boicot y Estados Unidos descubrió su vulnerabilidad en materia energética. Desde entonces, Estados Unidos miró al continente. México había sido, junto con Venezuela, 2 proveedores de petróleo a nivel hemisférico, y entonces comenzó Estados Unidos a acentuar la presión sobre México por el control del petróleo. En Venezuela entonces no había problema porque habían 2 partidos, el COPEI, los socialcristianos, COPEI, y la socialdemocracia, los ADECOS, que se alternaban y con los cuales Estados Unidos tenía garantizados los suministros. En el caso de México, acuérdense que el PRI estaba en el gobierno cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, pero como había todavía sectores nacionalistas dentro de esa coalición de grupos priistas, el petróleo no entró dentro del tema del TLC, tampoco entraron la mano de obra mexicana. Pero bueno, si ustedes ven, digo, hay que rastrear el tema del petróleo. El TLC no entra el petróleo. En 2005 tenemos el aterrizaje de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN.
esta alianza que integra también a Canadá, en esta alianza que es con Canadá y con México, Estados Unidos sí ya introduce el tema del petróleo y los energéticos de facto. Y acuérdense que la ASPA en 2005 surge en el marco de la guerra al terrorismo de Bush. Ahí estaba en su apogeo la guerra al terrorismo, entre comillas. Y luego ya entra Calderón como continuador de esta política. Creo, mi hipótesis es de que él es colocado, incluso gana la interna del PAN contra la voluntad de Fox, y él venía de la Secretaría de Energía porque era un hombre que vieron que podía ser operativo para tener acceso a estos recursos. Pero bueno, cuando entra Calderón, el proyecto, lo primero que hace es, ustedes acordarán que cuando asume, 2006. ¿En qué día y a qué hora? El 1 de diciembre, ¿a qué hora? A las 12 de la noche. Y ahí hubo un golpe de estado técnico. A él le pasó la banda presidencial un militar, un miembro del Estado Mayor Presidencial. Y él fue después a asumir formalmente en el Congreso. Acuérdense que el Congreso estaba tomado y no sabía si él iba a poder asumir ahí. Desde entonces, desde ese acto simbólico que aparece a su vez en Los Pinos, en un salón de Los Pinos rodeado de gente uniformada, porque lo primero que hizo fue nombrar a su gabinete de seguridad nacional, y había militares y había gente de la policía, y acuérdense a su vez que también las policías a nivel estatal están militarizadas. Bueno, en ese día, digamos, al nivel de lo simbólico está el proyecto de la mano dura que él había prometido en su campaña que iba a llevar a cabo. Y luego sale del Congreso en aquellos desasiados 4 minutos que estuvo en su toma de posesión, y se va, no sé si al auditorio o a Campo Marte, a decir en su primer discurso que le va a bajar el sueldo al 10% a los empleados públicos y le va a subir el sueldo al ejército. Y luego se vistió con aquella chaqueta que le quedaba grande y aquel kepis de comandante en jefe, y hasta sus hijos vistió de militares, y salieron al balcón en un 15 de septiembre. Es decir, a nivel de lo simbólico, pues, desde entonces Calderón ha venido rodeándose de los militares. Y es en 2007 que por ahí, por junio, julio, un senador demócrata del Capitolio, del Congreso de Estados Unidos, revela en una nota de La Jornada que Calderón le está pidiendo a Estados Unidos, al presidente Bush, hacer un plan Colombia para México. Igual que vendieron el tema del plan Puebla-Panamá, que hicieron hacer como que Calderón, como que Vicente Fox tenía capacidad para inventar algo, ¿no? Bueno, a él le dijeron que había hecho el plan Puebla-Panamá, y Calderón es el papá de la iniciativa Mérida, que van a hacer con ese nombre en septiembre. La iniciativa Mérida es el brazo ejecutivo, el brazo operativo a nivel militar de la ASPAN, de esta Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Y bueno, y esto tiene que ver con parte de estas reformas que está mandando también Calderón al Congreso, a San Lázaro. Tiene que ver con el fuero militar, tiene que ver con legalizar por la vía del acuerdo parlamentario una serie de medidas que legalicen las violaciones masivas de derechos humanos de los militares, es decir, que siga vigente el fuero militar, que no haya marcha atrás en eso, porque en el Senado a la iniciativa de Calderón le pusieron determinados candados, y ahora el general secretario Galván y el jefe de la Marina andan presionando a los diputados para que modifiquen, es decir, para que echen atrás las modificaciones que le hicieron algunos senadores. Entonces, bueno, tiene que ver esto con el tema económico, tiene que ver esto con esta militarización también, con la introducción, con los cambios a nivel de reformas o contrarreformas en las leyes. Es decir, es un proyecto que, como decía antes, está
o tiene detrás la imposición de un nuevo proyecto societario, es decir, que busca tener a una sociedad controlada. Acuérdense, y termino con esto,